El maestro va a la escuela a llevar la educación que ningún padre asume. Bueno, ¿cómo está la gente de mi crónica sabatina? Placer saludarlos a todos. En la mañana de hoy tenemos al profesor Miguel Martínez León. Profesor, muy buenos días. Muchas gracias, doctor José. Bienvenido a mi crónica sabatina. Muchas gracias. Muy Quisiéramos saber, profe, tuve la oportunidad de ser alumno del profesor Martínez, un excelente profesor en la Universidad del Área Andina, y quiero exaltar su obra, resaltarlo, hacerle un homenaje en vida como debe ser. Entonces, profe, queremos iniciar en primer lugar que nos hable un poco de su vida, de sus padres, de su lugar de nacimiento. Cuéntenos un poco, comencemos por el principio, como dicen, háblenos sobre dónde nació, quiénes fueron sus padres, cómo se llama su pueblo, qué hizo en esa zona donde usted comenzó su vida. Gracias, doctor Daza. Muy buenos días a su distinguida Crónica sabatina. a su distinguida Audiencia, que es bastante numerosa. Yo nací en una vereda que se llama Islitas, eso es en el municipio del Banco Magdalena. Esa vereda, desde que yo recuerdo, más o menos unos 4 años, que ya aprendíamos los números también, esa vereda tenía 16 casas, 2 callecitas. Las 2 calles arrancaban desde el principio de la orilla de la ciénaga, allí había un punto común donde confluían y luego terminaba una sola que era el Camino Real. En esa vereda, de allí era natural mi papá, Miguel Martínez, se casó con mi madre de otra vereda mucho más pequeña, que eran 5 casas, se llama Los Pilones. Los Pilones pertenecen al corregimiento de Barranco Ciénega Chilloa, también municipio del Banco Magdalena. Entonces mi papá se casa con mi madre, la lleva para Islitas, allá organizan un hogar, en principio en una casa de bareque, las paredes de barro, el techo de palma de vino. Ahí nacimos nosotros 7 hermanos, Francelina, Nacha, que Bernardina, Víctor, Chávez, que María Isabel, José Manuel y Telmira, y yo soy el quinto de esos 7. En esa vereda, como vereda que se denominara, pues no tenía vía de acceso, no había electrificación, no había escuela. La escuela de los maestros del servicio era muy interrumpido. Ahí fuimos creciendo y nosotros estuvimos en la vereda hasta que yo cumplí la edad de 16 años. Después de allí nos fuimos para la finca, pero le termino la pregunta, le respondo. ¿Qué hacíamos? Pues nosotros vivíamos allí como todos muchachos, pantalones cortos, sin chancletas, sin abarcas, todo el mundo con el pie descalzo, todos andábamos con la pata pelada. Y allí fuimos aprendiendo a lidiar las labores del campo. Aprendimos a estar en la ciénaga, porque la ciénaga donde depende mi pueblo se llama Ciénaga de Chilloa. Y aprendimos a la labor del campo, llevamos los animales, unas vaquitas que habían. Aprendimos a montar un burro, a ensillar el burro, aprendimos a montar el caballo. Fuimos a la escuela en los primeros tiempos. Comenzamos, claro, mi papá nos enseñó en la casa a hacer las primeras letras. Cuando nosotros íbamos al colegio, ya nosotros sabíamos firmar el nombre, yo sabía escribir mi nombre, sabíamos la suma, sabíamos ya hasta multiplicar, restar. Mi papá en eso sí fue muy preocupado. Mi papá no estudió, él hizo nomás hasta segundo elemental cuando se estudiaba. Y entonces mi papá hacía las veces de un maestro, porque él nos compraba libretas y nos ponía tareas y nosotros las hacíamos. Entonces, además mi papá leía mucho. Mi papá era conservador. Y entonces en la casa encontramos, era puro periódico del siglo, el periódico de la casa de los Gómez. Claro, y entonces allá nosotros no teníamos lugar a leernos un periódico diferente, Tiempo, Espectador, por decir algo, sino era el siglo. Y además ese tema del partidismo
nos marcó tanto que nosotros nunca nos pusieron una camisa roja. Eso era impensable allá en esa época. Entonces nacimos, crecimos. En esa época le decían godos. Godos y a los los liberales le decían cachiporros o mochorocos. Entonces, así crecimos. Yo me vine a poner una camisa roja, un suéter rojo cuando ya trabajé, cuando ya fui profesional, que pude comprar la ropa con mi propio recurso. Entonces estuvimos allí en esa vereda hasta el año 1988. De ahí nos mudamos para la finca. Mi papá compró una finca, se la compró a los hermanos, él le abonó tierras en otro lado y él quedó solo acá en La Gloria, se llama así La Gloria, que es un corregimiento, está en el corregimiento de Botillero, que también es municipio del Banco Magdalena. Esa fue más o menos la infancia. Estando en Islitas, yo hice hasta tercero de primaria en mi escuelita y el cuarto me tocó hacerlo en una escuela en Atillo de la Sabana, que es el corregimiento más cercano a Islitas. Eran 2 horas caminando a pie, a pata. Todos los días, llueve, truene, relampaguee. Yo iba a mi escuela y salíamos a las 12:30 y regresaba entonces 2 horas hasta las 2:30, otra vez a la casa a ver el borde de la mesa. El quinto de primaria lo fui a hacer a un corregimiento más lejos que se llama Tamalamequito. Allí iba en burro o en caballo. ¿Cerca de Tamalameque? No. El cacique que fundó Tamalameque fue el mismo que fundó a Tamalamequito y le puso Tamalamequito en honor al hijo de él y lo dejó como jefe de ese caserío. Allí hice el quinto de primaria y llegué hasta el quinto. Íbamos también todos los días, me iba a las 5:30 de la mañana en caballo, en burro, para estar a las 8 allá, porque era lejos, y regresarme todos los días también para estar en la casa tipo 3 de la tarde, más o menos no había burro. En Tamalamequito fui en burro o en caballo. En Atillo sí fui a pie. Lloviera, tronara o relampagueara, yo iba. Si estaba lloviendo y mi mamá metía la ropa en un plástico y yo lo llevaba. Y allá había una comadre, yo le pedí un permiso, me daban un ladito ahí en el cuarto y me cambiaba y metía la ropa mojada en ese plástico y la traía en la tarde. Ese fue mi accionar. Esa fue mi infancia, doctor Das. Oiga, interesante, profe, interesante. Quisiera saber, profe, el nombre de su esposa y de sus hijos. Bueno, mi esposa se llama Ivette Patricia Torres Yepes, es trabajadora social, y mis hijos es Valentina. Valentina es universitaria, está estudiando en Medellín, y el niño Juan Miguel está en 7º bachillerato. Son los 2 hijos míos, son la familia que conformamos. Y volviendo, cuando terminó su primaria, háblenos entonces cómo fue su inicio para llegar a Barranquilla a estudiar. Yo hice mi bachillerato en la cabecera municipal del banco. Entonces me iba los lunes y regresaba los sábados. Venía a traer la ropa, el uniforme sucia, mi mamá me la lavaba y me la planchaba. Yo a veces la planchaba porque mi mamá nos enseñó a lavar y a planchar también a nosotros. Me iba los lunes, regresaba los sábados en la mañana. ¿En el banco? En el banco, en el Colegio Nacional Mixto de Bachillerato, el CONALBA. CONALBA, el colegio más famoso que había en el banco. Que fue uno de los estudiantes destacados en el bachillerato. El bachillerato me fue muy bien, gracias a Dios. Yo estuve siempre ahí en esos lugares de honor, pisando la bandera, sí, con otros compañeros muy queridos. Mi promoción es la promoción número 50, es la promoción Bodas de Oro del Colegio Nacional. ¿En qué año fue eso? En el año 92. Entonces, en ese sentido, nosotros, puedo decir que todo mi bachillerato transcurrió allí. Luego, pues ya me hice abogado en la Universidad del Atlántico. Allí no pasaba todo el mundo, porque era mucha demanda. Esta universidad pública. Universidad Pública de Barranquilla. Nos presentamos para, de hecho, 940 y algo. Iban a escoger 90. Escogían 45 para el día y 45 para la jornada de la noche. Yo por fortuna me inscribí en la jornada del día y yo quedé. En esa universidad estudié los 5 años de mi carrera. Fui becado. Yo nomás pagué el primer año, allá estudiamos por año, no por semestre. Y fui becado y duré siempre toda la carrera estudiando becado.
comenzando el segundo año de la universidad, lastimosamente pierdo a mi madre. Y fue un golpe muy terrible. Uno siente que le dan un golpe y lo tiran allá en un rincón y queda como que dando vuelta del mareo y levantarse, porque era mi consigna ser profesional. Yo añoraba ser profesional. Por eso cuando le conté de la primaria, que me iba al cuarto de primaria a un corregimiento y el quinto a otro más lejos, es que yo quería superarme. En mí había esa fuerza, voluntad de querer superarme. Yo veía a mi papá tirando machete en el monte y para mí eso era una cosa terrible. No porque yo fuese perezoso, en mi casa todos me decían el flojo, pero yo no era flojo para estudiar. Yo en el colegio siempre traté de destacarme porque yo quería tener otra forma de vida. Claro. Y entonces yo sí decían, yo soy flojo para el trabajo, para el monte, pero ni tan flojo porque así fuera la fuerza, en mi casa no me dejaban, sino que el día que estaba libre iba para el monte. Prueba de ello, yo este dedo que usted me ve aquí, sí, me lo moché, me lo corté en el monte. Este punto negro que usted ve ahí es una puya de lata que se me metió por acá, todavía la tengo ahí. Esto fue en el año 89, yo estaba en bachillerato. Entonces no fue fácil. No fue y fácil. superar la muerte de mi mamá. Me confesó su hermana que cuando ustedes lo ponían a pila que vamos para el monte y usted decía, yo tengo que estudiar, y usted buscaba los cuadernos, ¿cierto? Sí. Mi papá los sábados, yo salía, estábamos en primaria, yo salía del colegio los viernes, y entonces el sábado en la mañana yo iba a decir que íbamos para el cerro, y entonces yo en la mañana sacaba una mesita así, y sacaba un pocotón de cuadernos, a hacer tareas de mentira, por eso me encanta la canción de Diomedes, sí. Hacer tareas de mentira, pero mi papá me decía, guarde eso. Cuando mi mamá servía el desayuno, decía, guarde los libros que mañana es domingo y tiene todo el día libre para que haga su tarea. Hoy vamos para el cerro. A mí parecía que me entraba un frío por los pies y me circulaba por todo el cuerpo. Yo me quedaba literalmente congelado, frío. Es que yo no quería ir para el monte, pero me tocaba. Y gracias a eso mi papá me enseñó a trabajar. Y yo sé, todas las labores del campo las sé hacer. No aprendí a ordeñar una vaca porque intenté una vez en el playón ordeñar una vaca, se llamaba la cañanga, una vaca de mi abuela. La vaca me ha pateado por aquí, casi me parte el brazo y yo le cogí pánico a volverle a tocar la teta a una vaca. Pero sí, lo que hice mi hermana. Muy bien. Y en la Universidad del Atlántico, recuerdo yo, profe, que esa universidad tenía muchos problemas con huelgas y paros y eso. ¿Cómo fue ese trasegar allá? ¿Usted también hizo parte de esos mítines? No, pero sí fue una época de mucha agitación social y universitaria, sí. Yo nunca hice parte, yo llevaba el rótulo ese de que la familia era conservadora. Entonces uno eso como que lo marca. Sí, señor. Y directa o indirectamente a uno lo marca, y entonces yo veía que los que protestaban eran los de izquierda, los comunistas, entonces uno como que dice, yo con eso no, porque uno le enseñaron el tema de la libertad, del orden, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo cuando era un muchacho, cuando yo aprendí a leer, que mi papá tenía una cartilla de filosofía conservadora y se llamaba 20 puntos de doctrina conservadora. Entonces era un adoctrinamiento. Yo leía esos escritos que escribía, por ejemplo, en esa época Félix Andrade Manrique. Me acuerdo que uno de los escritos estaba y eso se le quedaba grabado. Y entonces yo nunca comulgué con el tema de las protestas. No fui indiferente porque nos afectaba toda la problemática, pero nunca entré a las protestas. Entre otras cosas porque había cierto celo de los compañeros de izquierda. Uno llegaba o quisiera ingresar, lo iban a mirar, era como un infiltrado, entonces uno mejor no se metía en esa vaca loca. Pero sí éramos conscientes de los problemas. Si no era la fuerza, no los escuchaban el Departamento del Atlántico, la gobernación, que son los que dirigen la universidad. Profe, hábleme un poco entonces, cuando usted logra culminar su carrera, ¿en qué año fue eso? ¿Y cómo inicia su vida laboral? ¿Cuál fue su primer trabajo? Bueno, nosotros terminamos en la universidad en el 97. Yo salgo enseguida a hacer una especialización por mérito académico en la universidad. ¿Se la ganó? Sí, la universidad. A mí me habían becado a partir del primer año, yo fui becado hasta el quinto.
Y entonces la universidad me manda a estudiar en un convenio que hizo con la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Excelente. Y yo hago la especialización en Derecho Procesal. Los planes de graduarme, y entonces comencé a hacer la especialización. Y yo era uno de los que creía y sigo creyendo que el abogado no puede estar preparándose para llegar a un puesto. Y si es caso a veces estarle robando al politiquero que lo nombre, yo no me pintaba en ese rol. Entonces yo siempre me preparé como para la calle. Yo recuerdo que los profesores nos hablaban de La Selva de Concreto, esa canción que hizo Rubén Blades y que interpretó muy bien Héctor Lavoe. Entonces a mí eso me daba vuelta y decía, no, tenemos que prepararnos para La Selva de Concreto, que es la calle, el litigio. Entonces yo eso nunca le tuve miedo al litigio. Y yo una vez egreso, yo pido la licencia temporal y me la dieron. De hecho ya nosotros llevamos caso en consultorio y arranqué a laborar con la licencia temporal, y luego cuando ya viene la tarjeta profesional pues seguí pues litigando, siempre he sido litigando. Trabajé en un cargo público en el municipio del Banco para allá en el 2001, personero municipal. Unos compañeros de bachillerato me ofrecieron esa posición, yo no la quería por tema de orden público, era una época tenebrosa. Sí. Mi papá me convenció y me dijo, sírvale a su pueblo también, no solamente dedíquese al tema de su ejercicio profesional, sírvale a su pueblo, que el pueblo se lo va a agradecer algún día. Entonces tuve 3 años de personero en el banco, luego retornó otra vez el litigio y la asesoría. Yo he sido asesor jurídico de entidades de alcaldías, hospitales, alcaldes, pero lo he hecho siempre por prestación de servicio, porque no es como que lo mío estar ahí empleado. Entre otras cosas me queda la libertad de litigar y generar unos ingresos adicionales. Entonces, ahí me preguntaba, mi primer empleo como tal, mi primer caso en donde ya me gané los primeros honorarios fue por allá en el año 98. Yo estaba en la oficina del doctor Manco, Hugo Manco Dávila. Él me ayudó mucho y me consiguió un caso. Él era abogado externo de la empresa de teléfono de Barranquilla, de Metrotel, y me consiguió un caso, y entonces yo llevé ese proceso y nos ganamos unos honorarios. Allí me gané yo 600.000 pesos, que eso era que dinero, era plata, en y esa con época. esa platica me compré ropa, compré zapatos, porque uno anda, Claro. seamos claros, uno de universitario, de universidad pública, salimos ñengre, Sí, esa es señor. la verdad. Entonces, Así eso es. me llevó a comprarme la pinta, La decía uno, la pinta pinta. y uno anhelada. decía, sí, uno decía, ya tengo la percha, ¿verdad? Pero bueno, por ahí comenzó la Excelente. Eso le iba a preguntar, profe, que si tiene algún caso en especial, como usted se ha dedicado al litigio, si quiere contarnos así una anécdota de algún caso en especial en su trasegar del litigio que llame la atención. Sí, tuve un caso, yo he tenido varios, yo he tenido muchos casos por fortuna. Tuve un caso donde una señora en Barranquilla demandó a un cantante de música vallenata para que reconociera la paternidad de un hijo. Y entonces yo llevé ese caso en el año 90 y finales del 98, comienzo el 99. Y entonces el hombre lo notificamos una noche en un establecimiento de música vallenata allá en Barranquilla, Champán Vallenato Club. Estaba cantando y ahí fue el funcionario del juzgado y lo notificó a las 11 de la noche, porque era la única forma, porque el resto De localizar. no lo podían localizar. Y el día de la audiencia, el anécdota es el día de la audiencia, cuando, como habíamos aportado un sinnúmero de pruebas, unos álbumes esos así gordos de fotos de que eran novios cuando tuvieron al niño, cuando ya el niño cantaba también como el papá. Y entonces el día de la audiencia, ya estábamos allí, llegó el cantante de música vallenata con una mochila, y la mochila de la juez, cuando comenzó a preguntarle que si él reconocía o no, dijo, doctora, ese es mi hijo. Yo no había necesidad de esta demanda porque es que yo mi hijo nunca lo he negado. Mire, lo que se parece más a mí que los propios hijos míos del matrimonio. Entonces la juez lo regañó y le dijo, entonces si lo quieres tanto, porque no lo había registrado, no es que el muchacho está terminando bachillerato, ya tiene 16 años,
y no puede pensar en una universidad porque él no tiene el apellido completo. Entonces, y entonces el tema es que él reconoce, doctora, no hay necesidad de seguir este caso, yo lo reconozco. ¿Dónde firmo? Y entonces la abuela le dijo, aquí en el acta. Entonces redactaron el acta. Cuando terminó el acta, él firma, y entonces esa firma equivale al reconocimiento porque el proceso se terminó allí. Entonces en la mochila, el cantante vallenato llevaba un pocotón de CD y terminaba regalándome un CD, y yo soy seguidor de ese artista. Sí, está vivo todavía. Sí, claro. Y entonces le pedí dos, uno para mí y otro para regalárselo al doctor Manco. Claro, buenísima. Y él, me imagino que a partir de ese momento vio por ese muchacho. Sí, es que él nunca lo abandonó. El tema era el apellido. Él quería el apellido. Sí, él nunca lo abandonó. Muy bien, profe. Supe también de una anécdota que le pasó a usted en la Universidad del Atlántico, que un profesor como que era dicharachero, de esos profesores que son habladores y casi no saben nada, y que él hablaba de Kant, y hablaba de Kant para allá y para acá. Entonces, como el grupo de estudiantes, de compañeros suyos, sabían que usted era muy estudioso, meticuloso, le dijeron, un compañero dijo, a mí me va a llegar una encomienda de unas galletas y un queso, una cuestión, si tú logras, prepárate, que él dijo que la semana entrante iban a hablar, en la próxima clase iban a hablar de Kant. Entonces, Martínez, prepárese, porque él no sabe casi nada del tema. Prepárese usted para que le hagamos pasar una pena a ese profesor. Háblanos un poquito de esa anécdota. Sí, había un profesor, nuestro profesor de filosofía del derecho, era el maestro Rafael Peña Osorio. Un maestro, un sabio. Todo el mundo en Barranquilla lo conoce como el Pollo Osorio, profesor de la Universidad del Atlántico, profesor de la Universidad Libre, es decir, una autoridad académica. El doctor Osorio, cuando estábamos como a mitad de año, él nos dijo, muchachos, no me queda tiempo porque la universidad me tiene saturado de carga. Voy a dejar 2 cursos, entre ellos está el de ustedes, no le voy a seguir dando clases. Entonces, nosotros esperábamos con ansias a que nos iban a poner allá de reemplazo. Claro que el maestro Osorio no tenía reemplazo. No tenía. Y entonces nos llegó un profesor, y el tipo daba la apariencia que era un hombre muy estructurado, y entonces él soltaba, por decir algo, una frase de un filósofo famoso, reconocido. Pero lo veíamos que estructuralmente no profundizaba. Entonces un día José Villalobos, que es compañero profesor aquí en Ariandina, y me dijo, oye Miguel, ¿por qué no nos preparamos? Y yo dije, no, es que todo el mundo, además teníamos un compañero, Taufik Ramos, que es licenciado en Ciencias Sociales y también sabía filosofía. Este man no da la talla. Y entonces yo me puse a preparar. Nos dijo, la próxima clase dimos a Kant, nos dijo, la próxima clase vamos a verla con Baruch Spinoza. Y yo me puse a leer a Spinoza, y entonces nos sale el tipo citando 2 cositas por encima, y a decirnos que era el filósofo que era especialista en pulir lentes, vidrios para hacer gafas. Y entonces yo le dije, doctor, pero yo creo que esa no es la filosofía de él, yo lo había estudiado bastante. Y entonces yo le planteé, profesor, ¿por qué no profundizamos en este tema? Y entonces el tipo porque echaba media hora hablando basura. Después intentó dar la clase, y entonces le dije, profesor, ¿por qué no damos tal tema? Y entonces miró el reloj y dijo, Martínez, lo que pasa es que faltan 5 minutos. Y estos 5 minutos no vamos a abarcar ese tema, mejor dejémoslo para la próxima semana. Y entonces soltaron la risa todos ellos. Entonces yo le dije, no, pero vamos a aprovechar los 5 minutos. Yo comencé a hablar. Y santo remedio para que el tipo fuese hablando allá, a la universidad. Y entonces ya se sintió como regañadito, porque yo, modestia aparte, yo siempre traté de cuando llegábamos a la clase, yo tenía mi clase preparada, yo siempre le preguntaba, profesor, ¿qué tema vamos a ver la próxima? Entonces yo me caleteaba eso. Claro.
y entonces Yo sé que- era fácil. Profe, ¿cómo fue su llegada a Valledupar y a la Universidad del Área Andina? ¿En qué otras universidades ha trabajado? Bueno, en el área, a Valledupar llegué por pura, yo no sé si casualidades, pero a mi esposa le salió el trabajo para acá. Y Y es entonces, trabajadora social. sí, y estábamos en Barranquilla. Y entonces a ella en el 2009 le tocaba presentarse el 2 de enero del 2009 en Barranquilla, en Valledupar. Ella se vino para acá. El 1 de enero yo estaba en el banco, allá en la finca, con mi papá y mis hermanos. Ella estaba con su familia en Barranquilla y se trajo a la niña, a Valentina. Entonces, a raíz de eso, yo trabajaba en esa época de abogado asesor de una alcaldía en el Bolívar, de 2 hospitales en el Bolívar. Entonces, yo iba a Barranquilla, iba y venía. Iba a Santa Marta, a Cartagena, en el tema del litigio. Permanecía viajando. Y a raíz de ese trabajo de ella, pues tocó entonces la brújula, ya no era Barranquilla, sino Valledupar. En el 2012 asesoré un alcalde acá del Cesar y un alcalde del Magdalena, de San Sebastián de Buenavista. Entonces me la pasaba entre esos 2 pueblos, además de los juzgados. Y ya en el 2013, el doctor Aldemar Montero, a quien quiero darle las gracias en público, siempre se las he dicho, pero en público, fue quien habló de mí en el área andina y les habló que yo tenía experiencia docente en Barranquilla, y entonces le habló a la doctora María Paulina, que era la directora del programa, y me llamaron para que dictara el procedimiento civil, primera promoción que iba a haber en la área andina. Entonces, a partir de ese entonces me vinculé con área andina, le he dictado clases acá a la UPC y he dictado clases a la Norte en Barranquilla también. Excelente. Y entonces hemos estado ahí con área andina. Hoy día soy profesor de tiempo completo Muy bien. y ya tengo 10 años y varios meses De estar de vinculado. estar vinculado con área Un andina. acertado nombramiento que hizo la Universidad del Área Andina, porque la verdad que me consta, profe, en nombre de mi promoción, mis agradecimientos por esas buenas enseñanzas que usted nos dejó yo. Profe, para finalizar quería que usted le envíe un mensaje a la juventud cesarense, a la juventud colombiana, porque del mundo entero, que este video va a salir en YouTube en el mundo entero. Quisiera que usted le envíe un mensaje, así como nos lo hacía en el curso, incentivando a la juventud a que se interesen por estudiar. Sí, a la juventud le digo, yo vivo lidiando a la juventud a diario. A la juventud le quiero manifestar que los obstáculos que podemos tener en nuestro horizonte son superables, que los obstáculos se pueden vencer, que los obstáculos no pueden ser el acabose ni la finalidad de nuestras intenciones o de nuestros emprendimientos. Se vencen los obstáculos siempre y cuando nos preparemos para enfrentar esas dificultades que hay en la vida y que la vida nos trae. Nosotros somos a veces conformistas, nos conformamos con que no tengo cómo estudiar y entonces me quedo allí. Hoy día hay muchas formas de estudiar. La juventud está llamada a transformar el mundo. La juventud está llamada a modificar este estado de cosas absurdas que tenemos. La juventud está llamada a dirigir esta nueva era, pero dirigirla de manera activa, no pasiva, porque hoy día la juventud también tiene muchas dificultades y uno de los obstáculos son estos aparatos, mucha distracción. Demasiado. Y la distracción, entonces, pareciera que esto está hecho no para sacarle el provecho, sino para detenernos y mantenernos allí como con esa especie de control social. Pareciera que la tecnología se ideó como un control social de mantener a la gente casi que dopada para que no reaccione y no piense hacia futuro.
y ver cosas como no productivas, lo que no insignificantes. Entonces, la juventud tiene una herramienta que tiene que explotar, pero lo logra siempre y cuando la use para adquirir el conocimiento. El conocimiento rompe barreras. Si uno no se prepara, pues necesariamente vamos a tener dificultades hacia el futuro. Este mundo se transforma con el conocimiento. No hay otra. No hay otra. El conocimiento y el trabajo. Si tú no te preparas, te vas a quedar rezagado, te va a dejar el tren del olvido, te va a dejar el tren de la desidia. En cambio, si te preparas, se va a poder transformar el mundo para bien, para bien. Insisto, la juventud tiene tantos tentáculos que cualquiera puede tentarlo en cualquier momento, y eso no está bien. A la juventud hay que darle la mano. Por eso nosotros, cuando asumimos este rol de formadores, tratamos de hacerlo con mucha responsabilidad, tratamos de hacerlo pensando en ese mañana. Tenemos hijos, tenemos sobrinos, yo todavía no tengo nietos, pero sí lo hacemos pensando en dirigirla para que vaya por un mejor sendero, por un mundo ojalá con más equidad, con más justicia, no tanta injusticia como lo que tenemos hoy día, y con tanta discriminación. El mundo tiene que volcarse, tiene que modificarse y tiene que ojalá algún día alcanzarse ese deseo de que el mundo sea más inclusivo, menos diferencias, menos obstáculos, y que ojalá la solidaridad sea la que se apropie de esa juventud que tanto lo desea. La juventud, por último, se les dice: prepárense, que la competencia es dura, y quien no se prepara lo va a dejar, como dije ahora rato, el tren, y ese vagón, después que pasa, difícilmente lo vas a tropezar. Queremos darle las gracias al profesor Miguel Martínez León por esta deferencia con mi Crónica Sabatina. Profe, muchas gracias y que siga triunfando. Gracias, doctor Daza, siempre a sus órdenes, y seguiremos impulsando sus crónicas sabatinas, que son muy ilustrativas y sobre todo que están tratando de rescatar eso, la parte humana de las personas, la parte humana de los personajes. Muchas gracias, profesor. No, señor. Bendiciones. Amén, amén. Ok.